Marcelo, Kawasaki, reducción de costos mediante asociaciones en sistemas de generación fotovoltaica domiciliaria. Eh, Cuando quieras, Marcelo, adelante. Bueno, siempre y cuando el tiempo lo permita. Me refiero a la cuestión climatológica. Estamos con un poquito de problema de conectividad, pero bien, ahora ya logramos conectarnos. Sí, o sea, el tema justamente es reducción de costos mediante asociaciones en sistemas de generación fotovoltaica. Eh, Como introducción, digamos, esta charla trata sobre una tesis de maestría que está en proceso de elaboración todavía, y la misma lo que intenta es justamente mejorar la viabilidad económica de estos proyectos de generación. A ver. Eh, los proyectos de generación fotovoltaica, que como bien sabemos, la mayoría de los particulares hacer este tipo de emprendimientos de materia individual, y bueno, tienen bastante problemas respecto a lo que es la financiación. A eso me refería con cuestiones climatológicas. Espero que no afecte un poquito la conectividad. Se escucha todo, Marcelo, adelante. Bueno, si se corta ya saben por qué. Después mando un mensajito para avisar que está todo bien. Sí, la cuestión es que el particular en general tiene a veces algún tipo de problema en cuanto a la financiación, y en caso de llevarlo a cabo al proyecto de generación fotovoltaica de manera individual y propia, por lo general, como analizándole desde un punto de vista financiero, no es rentable. Nada más que, bueno, aporta al medio ambiente y es una cuestión más bien particular, digamos, no de alguna otra cuestión. Entonces, después, respecto a la estructura de la presentación, básicamente es lo mismo que donde se hace la tesis, digamos. Primero se describe la situación energética mundial y nacional. Luego se habla acerca un poco de la crisis energética, se habla de los sistemas asociativos, y después, como para avanzar con eso, se propone lo que es la hipótesis, la propuesta, la demostración de la hipótesis y la conclusión. En cuanto al desarrollo, no sigue exclusivamente lo que es la tesis, digamos, porque bueno, es mucho más larga y no focaliza en lo que es la parte de la aplicación, que esa sí es bastante larga para desarrollar y obviamente no entraría en estos 10 minutos. El panorama mundial, básicamente la cuestión energética es un problema a nivel mundial, tiene que ver con los focos de demanda y de producción. Después, en cuanto a lo que es la distribución de la cobertura de energía eléctrica, se sabe que, por ejemplo, solamente el 83% de la población cuenta con energía eléctrica. Eso por ahí es algo que parece algo descabellado. Bueno, eso fue en el 2015, algo habrá mejorado, pero si tenemos en cuenta que el 17% de la población no cuenta con una red de distribución de energía eléctrica, bueno, es algo que llama la atención hoy en día, sobre todo con toda la tecnología que tenemos. Eh, Acá se muestran las partes que están más afectadas justamente. En ese caso coincide con lo que son los países por ahí que tienen un nivel de pobreza más alto. Acá hay una cartografía que tiene que ver con la radiación solar. O sea, esto básicamente indica cuál es el potencial para generación fotovoltaica en todos los lugares del mundo. Si vemos, Argentina está bastante bien posicionada en ese sentido, pero obviamente tenemos que tener en cuenta lo que son los costos de instalación, y bueno, eso es por ahí algo que atrasa un poco la dinámica de la instalación. Respecto a lo que es la cuestión nacional, vemos que el sector residencial es uno de los que
participa más fuerte en lo que es la matriz energética, absorbe casi el 30% de la energía. De eso el 27% es electricidad, que es lo que justamente la generación fotovoltaica trata de cubrir, sobre todo en lo que es la cuestión de generación distribuida. Perdón. Acá vemos, por ejemplo, en la página de Gamesa, vemos lo que tiene que ver con la generación de energía, lo que es la eólica y solar. Recién comienza a aparecer en el 2011 y tiene un fuerte aumento en estos últimos 10 o 15 años. Eso se debe a grandes inversiones y no tanto a la inversión de los particulares. Todavía lo que es la generación distribuida de los particulares todavía no empieza a aparecer en lo que es la matriz energética. Y ahí vemos lo que es la fuente, lo que son las fuentes renovables, recién empiezan a aparecer. Es algo muy leve respecto a lo que se pretende, ¿sí? Muy lejos todavía de lo que tendría que ser. Y después, sí, bueno, si nos preguntamos si en Argentina hay crisis energética, bueno, más allá de lo que pueda indicar los medios de comunicación o lo que exprese directamente el gobierno, en los medios lo que tenemos que hacer es directamente ver qué es lo que se promovió y que se declaró emergencia en el sector eléctrico nacional como decreto, justamente, del 2015, el decreto número 134. O sea que no se podría negar la situación. Básicamente estamos, sí, en una situación de crisis energética. La mayor parte de la demanda en los últimos años fue justamente cubierto con la generación termoeléctrica. Y bueno, eso es algo que contamina bastante. Y si tenemos en cuenta que se usa gas para eso, prácticamente el 12% es importado. Entonces, bueno, es algo que afecta también a la economía, no solamente a lo que es la cuestión de si es renovable o no. Bueno, después también se sabe que básicamente el centro de consumo más alto es Buenos Aires y está muy focalizado el consumo. Entonces, por ahí, si se genera en otros lugares, el traslado, la conversión de tensión, todo eso son pérdidas, y eso, bueno, es algo que se trata de combatir con la generación distribuida. Yo creo que la mayoría sabe lo que es la generación distribuida en sí, pero básicamente este modelo, esta foto lo que trata de ilustrar es una casa particular alimentada por una red de energía eléctrica, y por lo general el centro de generación está bastante lejos. Y la generación distribuida lo que busca es que el consumo y la generación se produzca básicamente en el mismo lugar. Así que eso ahorra todo lo que tiene que ver con el transporte, las pérdidas que eso generaría, y hace que cada usuario pueda transformarse de consumidor a prosumidor, que es algo que se está empezando a hablar bastante. En Argentina, bueno, apareció la ley el régimen de fomento a la generación distribuida, con la ley 27.424, lo que dice es justamente una de las partes de la ley, que es bastante amplia, trata sobre el balance neto de facturación, el sistema que compensa la facturación, los costos de la energía eléctrica demandada, con el valor de la energía eléctrica inyectada a la red de distribución conforme el sistema de facturación que establezca la reglamentación. Pues, o sea, la ley de generación distribuida nacional es bastante amplia y en realidad cada provincia tiene que adherirse y, bueno, ver cómo se adhiere. En Misiones, justamente en el 2019 recién, eh, se adhirió a la ley 27.424 por medio de una iniciativa de un diputado, Gustavo González. Eso es lo que
tiene que ver con lo que es la legislación, tanto a nivel nacional como provincial. Los sistemas asociativos, por ahí citando a algunos de los autores, dice que el proceso de asociatividad es complejo y abarca una variada gama de modalidades, que se dan a partir de las necesidades de adquirir una ventaja competitiva para lograr una mejor posición en el mercado. Para que puedan darse algunas de las variantes de asociatividad, en líneas generales, tiene que existir cooperación por necesidad mutua, que es lo que genera el compromiso y la responsabilidad de compartir los riesgos para lograr los objetivos propuestos. Básicamente... Marcelo, estaríamos en tiempo. Vale, gracias. Bueno, y termino cerrando esta partecita, Armando. La hipótesis del trabajo es justamente encontrando una forma asociativa apropiada, se mejoran los parámetros que influyen en los indicadores económicos, financieros del proyecto de generación fotovoltaica domiciliaria. La propuesta es que, considerando los problemas que apuntan en particular interesados en generar la propia energía y volcar el excedente de la red, se plantea un sistema asociativo para mejorar y sortear las dificultades. Se proviene justamente de la situación particular en la que se encuentra el país y la falta de financiación excesiva. Termino cerrando con lo que son las partes interesadas, que son el particular, el gobierno, el distribuidor local y el financiero. Estas serían lo que son las partes interesadas. Y el modelo, bueno, después eso sería bastante largo de explicar, así que dejo después seguramente la presentación para compartir. Muy bien, muy bien. Esto es un trabajo para largo, para seguir debatiendo los diferentes modelos y actores, pero gracias por la presentación, Marcelo.